Bien, mi querido Manuel, con el placer de estar aquí contigo, como siempre. Hoy los oídos del señor presidente escucharon el nombre de César Gutiérrez Priego a través de la columna que sueles escribir en La Silla Rota, bajo la premisa de están preparadas las fuerzas militares para obedecer a una mujer. ¿Cómo te sientes? No, mira, me siento muy bien, pero me pasó un poco como meme, ¿no? Estaba viendo yo la mañanera, normalmente me gusta verla o escucharla, y en eso veo a Vicente Serrano. Dije, mire, ese es mi amigo. Y cuando hizo la mención, dije, caray, soy yo. No, entonces, me gustó mucho porque creo que el tema es importante, mi querido Manuel. Y además es un tema que pocos lo han mencionado, y si lo han llegado a mencionar, lo han hecho siempre con un intento de amarrar navajas, de crear una narrativa negativa respecto a cómo aceptarían a las Fuerzas Armadas a una comandante supremo. Pero la realidad es que ellos están preparados para que exista una presidenta de la República, que eso le da la categoría de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y que además ellos son leales al pueblo de México, a las instituciones, y la Constitución lo marca de forma muy clara y sencilla. Entonces, por supuesto, yo hago todo un desarrollo en la columna y explico, ¿no?, cómo se lleva a cabo, cómo estas 13 regiones militares en las que está dividido el país y las 48 zonas militares, todos los comandantes de región y de zona, por supuesto que tendrán en todo momento una disciplina irrestricta respecto al mandamiento que en este caso tendrá la comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora, César, la pregunta del millón es cómo ha caído esta noticia de la victoria de Claudia Sheinbaum entre los verdes. Tú que lo conoces bien el pulso del ejército mexicano, bueno, ya había incluso otra percepción de Diego Cedillo diciendo, pues ellos le van a ser leal al presidente de la República, sea quien sea, de la ideología que sea, y así lo ha hecho el ejército, ha sido leal a presidentes del PAN, a presidentes del PRI, al primer presidente de Morena, pero a presidentes. ¿Qué tal a la presidenta, César? Ellos son leales a la institución, como te digo, y al pueblo de México. La verdad es que no tiene ningún problema el hecho de que quien esté ahora en el Ejecutivo sea una mujer y que por ende sea la comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero todavía voy más allá. Incluso a ellos yo te puedo asegurar que por el carácter de disciplina que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, se van a sentir no solo apoyados, sino que les va a gustar la forma de trabajo. Ella, al ser una científica, le gustan las cosas, a ver, 2 y 2 son 4, ¿no? Le gusta la disciplina, le gusta el trabajo concreto, le gusta siempre el que las cosas, cuando se dice esto se va a entregar tal día se tiene que hacer, y le gustan los resultados palpables previo a un análisis. Y si algo tienen los militares es que les gusta ellos revisar absolutamente todo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todas las personas que han tenido oportunidad de ver un desfile militar se han dado cuenta la perfección que tienen los soldados al marchar, cómo van las columnas de los vehículos, de los caballos, el armamento, los helicópteros, los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque ellos practican semanas y semanas y semanas y semanas, todos los días, horas para alcanzar la perfección. Entonces, pues por supuesto que si tú tienes a una comandante suprema de las Fuerzas Armadas que le gusta, ¿no?, el trabajo de investigación y la perfección en cuanto al trabajo, pues ellos van a quedar como anillo al dedo. Ahora, César, ha hablado bastante Claudia Sheinbaum sobre un gabinete y un gobierno paritario. El presidente López Obrador le ha dado a muchas mujeres posiciones de poder, por ejemplo, en la que los hechos es su mano derecha actualmente, Rosa Isela Rodríguez, Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alcalde, Secretaría de Gobernación, Cultura, en fin, ha habido varios puestos, en su momento también Economía con Tatiana Cloutier, ha habido muchas mujeres. Olga Sánchez Cordero en Gobernación, sí, por supuesto. También ha hecho propuestas para
puestos que no necesariamente dependen del gobierno, sino de órganos autónomos como el Banco de México. También esa propuesta, una propuesta mujer de su parte. Hoy una mujer dirige el Banco de México, o también algunas ministras que le tocó proponer en las ternas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el presidente López Obrador ha puesto a mujeres en espacios de poder. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué eso pasa en instituciones civiles y no en instituciones militares? Podría darse el escenario en el que Claudia Sheinbaum nombre en las titularidades de la Sedena y de la Semar a una mujer. En este preciso momento no, mi querido Manuel. Por supuesto que en los años por venir sí veremos a una mujer que sea la secretaria de la Defensa Nacional y que pueda cumplir con esa función. Lo que pasa es que hay que entender, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo una reestructura como Secretaría de Estado y dividió lo que era la parte operativa del mando del Ejército, creando una Comandancia General del Ejército, como ya existía una Comandancia General de la Fuerza Aérea y donde se espera que exista una Comandancia General de la Guardia Nacional. Creó un Estado Mayor conjunto y la Secretaría de la Defensa Nacional cumple única y exclusivamente con una función político-administrativa. ¿Y esto por qué es así? Pues para que el secretario de la Defensa Nacional, que es un general de división que está en un encargo político-administrativo y que por esa situación se le pone una cuarta estrella para distinguirlo de los demás generales de división, pues por supuesto tenga las posibilidades de cumplir con estas obligaciones político-administrativas y no lleve también el peso del mando del ejército. Pero la misma ley te contempla, con toda esta reestructura, que uno de los requisitos para poder ser secretario de la Defensa o secretaria de la Defensa Nacional es tener el grado de general de división. En este momento no tenemos ninguna mujer que tenga el grado de general de división. Sí tenemos mujeres generales, pero no cumplen con el requisito de ser generales de división. Y incluso las generales mujeres que existen son de servicio, no de arma, porque apenas hace algunos años fue cuando se abrió la posibilidad de que las mujeres también pudieran participar para el curso de oficiales del ejército egresados del Heroico Colegio Militar en la posibilidad de ser oficiales de arma. Entonces, en los años por venir sí tendremos esta posibilidad. Incluso con la reestructura que tuvo la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo mejor en próximos sexenios podríamos llegar a ver a una mujer civil que fuera Secretaría de la Defensa Nacional. En el caso de la Marina, por ejemplo, es distinto. ¿Por qué? Porque hasta este momento, si bien es cierto, ya existe la posibilidad también de que mujeres salgan graduadas también de la Heroica Escuela Naval Militar. Por supuesto, tendrán que venir en los años por venir, el que tengan la posibilidad de que esas nuevas generaciones puedan llegar al grado de almirante para poder aspirar a ser secretarios de Marina, ¿no? O secretarias de Marina. Pero en este momento pues, todavía hay algunos años por venir, cosa distinta que en el ejército sí se podría dar a lo mejor en un par de sexenios. Ahora, ¿sí existen en estos momentos mujeres generales? Sí, por supuesto. ¿Tenemos el dato? Mira, lo que pasa es que existen 3 mujeres generales brigadier y una mujer general de brigada, pero son de servicio, por ejemplo, médico militar, ¿no? Una de ellas es dentista, o sea, la mayoría de ellas son de servicio. De arma tendrían que ser, por ejemplo, cuando tú llevas una carrera y que perteneciste al arma de infantería, de caballería, de artillería, el área de zapadores, ¿no? De blindados. Como no había la posibilidad anteriormente de que las mujeres pudieran ingresar a la carrera de las armas, sino de servicios, pues veíamos mucho mujeres médicos militares, mujeres ingenieros militares, mujeres, por ejemplo, enfermeras militares, del servicio de sanidad como enfermeras. Entonces, apenas hubo esta apertura hace algunos años y por eso no podrían ellas ascender, porque la ley en estos momentos no da esa posibilidad. Entonces, no puedes ir en contra de los reglamentos militares. ¿Por qué te digo que a lo mejor en un futuro se podría llegar a dar? Bueno, pues porque a lo mejor en un futuro tendrían la posibilidad incluso de cambiar algunas leyes y reglamentos militares para que se pudiera dar la posibilidad. Pero ya existe mujeres que ya han sido graduadas como oficiales del ejército de arma,
que ellas pueden seguir avanzando para alcanzar el grado de general de división. Recuerda que para alcanzar el grado de general de división es una carrera de más de 40 años de servicio, mi querido Manuel. O sea, tampoco es de que de un día para otro puedas llegar a ser general de división. No, hay que cumplir con todo un servicio militar de carrera para poder alcanzar ese grado. Ahora, no solamente estaba en juego el tema de la sucesión presidencial, también el juego de la sucesión militar. Ya después de los 6 años del general Luis Crescencio Sandoval a cargo de la Sedena, pues ya también va a tener que dejar el puesto, naturalmente, y varios generales pues estarán interesados en asumir la titularidad de la Sedena. Esa es una sucesión de la cual casi no se habla, pero que también es importante conocer. En estos momentos, César, pues tú sabes que la opinión depende enteramente de la presidenta, en este caso de la comandante suprema, y si es comandante o comandante, o sí, tal cual, comandante suprema, la comandante suprema. Yo así es como entiendo el concepto y así es como lo ven dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces la comandante suprema de las Fuerzas Armadas me imagino que ya tendrá perfiles en la mesa para eventualmente entrevistarse con ellos y decidir quién podría ser el encargado del ejército mexicano, las Fuerzas Armadas. ¿Tú a quiénes avisora, César? Y adicionalmente, no solamente en el nombre, sus perfiles, de quiénes se tratan, cuál ha sido su trayectoria, etcétera. Mira, te voy a ser muy honesto, más bien es aquí para ser el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El ejército se separó de la Secretaría de la Defensa Nacional y se convirtió en una comandancia general, como te lo comentaba al principio de la entrevista. Porque luego la gente confunde. La Secretaría de la Defensa es más que el ejército mexicano. Por eso yo decía que el que la Guardia Nacional pueda pertenecer a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional sí es posible, porque estaría incluso al mismo nivel de comandancia general que la Fuerza Aérea y que el ejército mexicano, porque la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el ejército mexicano. Hay muchísimas otras funciones con las que cumple, así como la Armada de México. O sea, la Secretaría de Marina no es nada más la Armada de México, es más, ¿no? Mira, aquí hay, por supuesto, todos los generales de división diplomados de Estado Mayor, que todos los generales de división en este momento en el activo son diplomados de Estado Mayor, cumplen con las características que la ley contempla para que puedan ser secretarios de la Defensa Nacional, o como se los conoce, DN1, ¿no? Que es Defensa Nacional número 1. Y la realidad es que tenemos 13 comandantes de región militar, mismos que por lo menos 12 de ellos son generales de división, además de que tenemos pues, a la gente de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el subsecretario de la Defensa, el oficial mayor, tenemos al Contralor y también al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos por lo menos cerca de 19 perfiles que tienen la posibilidad de ser secretarios de la Defensa Nacional. Eso es de acuerdo a lo que te explica la ley. Pero la realidad es que existe por lo menos 3 perfiles que son los que más han llamado la atención y que incluso están siendo analizados por parte del equipo cercano y de transición de la presidenta, de la virtual presidenta electa de México, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que esos 3 perfiles pues, son los que mayores posibilidades tienen. No, uno de ellos es el subsecretario de la Defensa Nacional, que es el general García Rincón, en donde, bueno, pues tiene acá no se le llama currículum, sino que se le llama hoja de servicio, ¿no? Que es lo que tiene dentro de su carrera militar. Por supuesto, pues está también el general Ricardo Trevilla, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, el cual también tiene una carrera militar extraordinaria y que, pues, por supuesto, tiene una hoja de servicios impecable. Y por ahí hay un par de comandantes de región que se ha contemplado también, que pueden cumplir con las características, ¿no? Y que, bueno, pues tienen posibilidades de ser secretarios de la defensa. Por supuesto que quien va a tomar la decisión, pues es la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Y es falso que por ahí le puedan llegar y decir que no. Lo que sí hace el secretario de la Defensa Nacional, por supuesto, pues a él, si le preguntan, oiga, si usted me podría recomendar a alguien, y las tradiciones antiguas en los tiempos priistas hablaban de que el secretario de la Defensa saliente le presentaba una terna al presidente electo de México y el presidente electo de México tenía que escoger dentro de esa terna.
¿no? Pero recordemos que cuando Zedillo le entrega la presidencia de la República a Vicente Fox, que era su candidato y que ahí nace el PRIAN, ¿no? Para que la gente lo sepa, él cambió esta forma de seleccionar al secretario de la Defensa Nacional, porque incluso tiene que ver las hojas de servicio también por la antigüedad y el nivel de escalafón que tienen. ¿Qué significa el nivel de antigüedad? Por supuesto, pueden alcanzar el mismo grado de general de división, pero el que tenga mayor antigüedad en el grado, en teoría, lleva ventaja sobre los que tienen menos tiempo en el grado, ¿no? Por eso se llama el escalafón, ¿no? O el escalón de donde viene. Por supuesto, pues cuando llega Vicente Fox, rompe con esa tradición y termina escogiendo al general Ricardo Clemente Vega García, quien incluso tenía un año de haber llegado a ser general de división, ¿no? Entonces rompió con ese esquema que se tenía normalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando llega Calderón, Calderón entrevista a todos los generales de división y termina decidiendo por el subsecretario de la Defensa Nacional, que era el general Guillermo Galván Galván, y lo termina designando como secretario de la Defensa Nacional. Y posteriormente del general Galván, recordemos que regresa el PRI, y el PRI entonces sí le gustó el hecho de que pues le dieran una terna y sobre esa terna tomar una decisión. Y recordemos que deciden por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿no? Que algunos lo mencionan como que era oficial mayor, pero era el contralor de la Secretaría de la Defensa Nacional en aquel entonces, ¿no? Y posteriormente llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que hace es rompe nuevamente con ese esquema y esta terna que le entrega, porque incluso el presidente lo ha dicho abiertamente en las mañaneras, la terna que le entrega el general Cienfuegos, por supuesto que el señor presidente lo primero que hizo fue tachar esos tres nombres, ¿no? Y fue asesorado, obviamente, por el general Audomaro, quien el presidente de la República aspiraba. General tabasqueño, que es su paisano, que sí, claro, lo conocía desde hace tiempo. Pero ahí te voy a explicar, por ejemplo, el general Audomaro ostenta el grado de general de división, diplomado de Estado Mayor, retirado. Y el presidente de la República dijo, bueno, pues cumplimos con el requisito, ¿no? Entonces le explicaron, no, señor presidente, porque el general Audomaro, mientras estuvo en el activo, tenía el grado de general de brigada. Y de acuerdo a las leyes y reglamentos militares, para cuestiones de retiro se le otorgó el grado de general de división, que se lo gana para cuestiones de retiro. Pero si él regresa al activo, entonces él no puede estar con el grado de general de división porque tiene que regresar con el grado, el último grado que tuvo en el activo, que era el de general de brigada. Entonces ya no cumplía con las características para poder ser secretario de la Defensa Nacional. Por eso el presidente de la República les dio la vuelta y escogió a uno de los generales más jóvenes, ¿no? Que es el actual secretario de la Defensa Nacional y que aparte no pertenecía a esa cofradía del poder que ellos mismos autodenominaban el sindicato y que venía desde los tiempos del general Enrique Cervantes Aguirre, que estuvo en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Entonces rompe con esa cofradía, con ese esquema. Y pues por supuesto que vimos, ¿no? Incluso un secretario de la Defensa totalmente distinto a los secretarios de la Defensa que habíamos visto anteriormente. Entonces, por supuesto que ya no existen esos esquemas militares, pero como en toda competencia, pues hay perfiles que se ven a lo mejor favorecidos por encima de otros o que incluso llaman más la atención en comparación con otros. Entonces, yo lo que sé ahorita es que hay 4 perfiles, 2 de ellos que han llamado mucho la atención, que es el del subsecretario de la Defensa Nacional y la de el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es el general Ricardo Trevilla. A ver, tú sabes que este punto que te voy a plantear ha sido medio polémico, incluso hasta privado, con algunos debates que hemos tenido entre amigos. Descartado Vallejo, el general Vallejo. Por supuesto, te voy a explicar por qué para mí está descartado el general Vallejo, porque es otra cuestión donde algunas personas cercanas a ti decían, es que el general Vallejo, a ver, el general Vallejo cumple con un par de requisitos. Uno de los requisitos es general de división, el general Vallejo es general de división. Perfecto. Tener cuando menos un año de antigüedad, porque aunque muchos dicen que no debe de ser así, yo sí encuentro fundamento legal dentro de las leyes y reglamentos militares que tienes que tener cuando menos un año, ¿no? En el último grado para poder, en este caso, aunque no es un ascenso,
Las mismas leyes y reglamentos militares te señalan que si vas a tener una promoción, y que en este caso sí vendría siendo una promoción, no cumplirías con el requisito. De entrada, para mí me parece que él ya tiene desde ahí el primer tache que no cumple, ¿no? Es cierto que los ingenieros militares de combate, ¿no? Porque hay diferentes ingenieros militares. Los ingenieros militares de combate sí cumplen con la característica de poder ser considerados de arma, lo cual les daría la posibilidad de ser secretario de la Defensa Nacional. Pero a mi consideración él no cumple con otro de los requisitos. No ha tenido mando al frente de tropas, no ha sido comandante de zona, no ha sido comandante de región. Entonces, para mí en lo personal, como especialista en derecho penal militar, no cumple con las características que se necesitan para poder ser secretario de la Defensa Nacional. Con todo, y que algunas personas siguen manifestando y señalando que para ellos, o que ellos dicen que va a ser el próximo secretario de la Defensa Nacional, que aparte sería un caso único que nunca ha pasado en la historia de México, porque, pues de entrada, por lo que te digo, no cumple con las características ni con lo que especifican las leyes y reglamentos militares. No es que se me lo invente yo, es que tienes que cumplir con ciertas características y él no las cumple. Correcto. Para finalizar, César, digo, este es un tema aparte, pero que creo que va ligado porque muchos en la oposición están esperando tal cual un milagro. De hecho, no estás tú para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. Lo que está pasando ahorita en estos momentos en el chat en vivo, de repente pues uno se pone a leer, ¿no? Y hay mucho fan de Atypical TV que está esperanzado en que va a suceder un milagro, tipo un golpe de estado, como que los militares digan, somos muy machos y no queremos a una mujer gobernando, o sea, lo esperan y lo sienten, a tal grado que, por ejemplo, se ha iniciado una estrategia de reacomodamiento liderado por el mismo de siempre, por Claudio X González, en donde, por ejemplo, en el Estado de México dice, lo que tenemos que hacer ahora es crear presión social y con suerte algunas instituciones, en este caso nombra al INE y al Tribunal Electoral, nos van a hacer caso. Y muchos de ellos están en la misma sintonía con el tema del ejército. Pero si te parece, vamos a escuchar rapidísimo al señor Claudio X González ya después de la derrota en su primera aparición pública. Presentar ante el INE primero y luego ante el TRIFE para que hacer valer nuestro voto, porque ahí hay una sobrerepresentación, sobrerepresentación, que es la que significaría la mayoría calificada en Cámara de Diputados y casi en Cámara de Senadores para Morena y sus aliados. Entonces, ahí nos jugamos todo. Ahí nos jugamos todo. Y esto entonces significa que a más que argumentos tenemos que generar presión social y apoyo social para que el INE y el TRIFE se atrevan a tomar una decisión que en mi opinión es la correcta, es la justa, es la legal, es la jurídicamente correcta, pero que es complicadísima en términos políticos. Porque imagínense, como estos son de amenazantes y de abusivos, la presión que ellos van a ejercer sobre los consejeros del INE y sobre los 5 magistrados del tribunal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una combinación de presión y de apoyo a quienes estén dispuestos a sostenerse en la razón y en la verdad. Y eso es fundamental. Y en ese sentido les vamos a ir informando con el paso de las próximas semanas, porque esto se va a llevar un tiempo en lo que se procesa. Las impugnaciones creo que se tienen que resolver antes, creo que del 13 de julio, y en ese momento se determina cómo va el tema de la sobrerepresentación en el INE. Y luego, si no queda como nosotros desearíamos, o si queda como deseamos, alguien lo va a impugnar y se va a ir al TRIFE. Entonces va a ir a... que la presión social, ¿no? Yo creo que cuando Claudio X González habla de presión social, está esperanzado que su activismo va a ser enviar tweets todo el día, ¿no? Ese es su mecanismo para generar presión y cambiar el país.
Mira, Manuel, con todo respeto, los revolucionarios de redes sociales a mí me dan mucha pena y me dan mucha vergüenza, ¿no? Porque imagínate qué dirán los verdaderos héroes revolucionarios y de la independencia de este país, ¿no? Han de decir ellos, nosotros no teníamos redes sociales, pero teníamos pantalones para hacer las cosas. Pero ellos han tratado de estar creando una narrativa, mi querido Manuel. Recuerda aquella cuenta que se hace pasar por la del secretario de la Defensa Nacional, en donde supuestamente da un mensaje en contra del presidente de la República, que incluso tu medio y algunos de los medios amigos me apoyaron para poder dar a conocer la versión real de que, pues, por supuesto, esa cuenta no era del secretario de la Defensa Nacional, diciendo era completamente falso. Pero están buscando por todos los medios tratar de generar una narrativa de ese estilo. Pero además, me querido Manuel, con todo respeto, si alguien está preparado en este país, no solo para ofrendar siempre su lealtad al presidente de la República, en este caso a la presidenta de la República, son las Fuerzas Armadas, y en específico el Ejército Mexicano. ¿Y por qué lo digo así? Nada más analicen la historia para que ustedes lo vean. Y yo, que estuve en el Colegio Militar, se los puedo decir. Siempre terminan explicándote y señalándote que la lealtad del Ejército Mexicano es al pueblo de México, el cual está representado de forma democrática por las instituciones, y en las instituciones es el Ejecutivo, Presidente de la República, Presidenta de la República, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso la Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. México es el único país de toda Latinoamérica que después de la revolución, y ustedes pueden analizar de forma clara y sencilla, nunca ha intentado un golpe de Estado en este país. Entonces, para aquellas personas que a lo mejor, por no decir una mala palabra, crean utopías mentales, por supuesto, pues obviamente ellos intentan por todos los medios tratar de generar narrativas perversas en donde todo está mal y el gobierno es el malo de la historia, porque ellos no supieron convencer a los votantes. Y un ejemplo fue lo que pasó el día de ayer con esta madre buscadora, Cecilia Flores, que la conocen como Ceci Flores, donde lo que pasó fue que la señora estaba cansada, llegó al albergue que el mecanismo de protección le tiene, en donde ella se desconectó por un rato porque quería descansar, y que vimos a todos los medios de comunicación, incluso a su hija que se prestó para esta desinformación, hacer una serie de comentarios perversos haciendo creer a la gente que le había pasado algo a esta señora y que había sido culpa del gobierno, o que casi el gobierno lo había propiciado, y terminaron como lo que son siempre, mi querido Manuel, como unos payasos y mentirosos. Ahora quieren crear esa narrativa. Yo te lo puedo decir. Perdón, las Fuerzas Armadas mexicanas son las más leales entre las leales. Y el ejemplo es que en América Latina nunca ha habido ni siquiera un pequeño conato de golpe de Estado. Ni en el 68, cuando la CIA se metió directamente en México, que pasaron los lamentables hechos que todos conocemos de la matanza de estudiantes, cuando el gobierno de los Estados Unidos buscó a quien era el secretario de Defensa Nacional para decirle que intentaran un golpe de Estado, la respuesta del secretario de la Defensa fue clara, el general Marcelino García Barragán. Se reunieron con el presidente de la República y le dijeron: señor presidente, está pasando esto y queremos informarle lo siguiente. Nuestra lealtad es para con el pueblo de México y con la figura que usted representa, que es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Entonces es imposible, mi querido Manuel, que pueda suceder algo así. Lo que pasa es que no conocen la historia de México y les gusta inventar utopías mentales. César Gutiérrez Priego, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis en estos días que han estado bastante calmados, pero justamente por eso, porque están calmados, es cuando se elabora y se maquina las cosas más trascendentes, como es el caso de la reforma judicial, ¿sí? Pero a ver, con todo respeto, Manuel, fíjate cómo en su perversión empiezan a inventar historias. Ya vimos a un tal Salvador García Soto que salía a decir que supuestamente información de los Estados Unidos, los grupos criminales en este momento están ya pensando cuáles son los perfiles de abogados que van a lanzar para ponerlos como jueces y magistrados a nivel federal. Por el amor de Dios, una noticia, en primer lugar, es falso, porque no existe esa información. Y en segundo lugar, ¿qué necesidad tendrían los grupos criminales de cambiar a los jueces o magistrados
si con los actuales jueces y magistrados a ninguno lo metan a la cárcel. Es nada más por lógica, mi querido Manuel, ¿no? Pero pienso lo mismo que tú. Dicen que hay que tener cuidado cuando el río está calmado, porque significa que por ahí puede venir un torbellino, ¿no? Y estos son perversos, y como no quieren aventarse otros 6 años sin vivir en el presupuesto, porque saben que van a desaparecer, como Latinus, ¿no? Que ya se aventaron 2 meses de vacaciones, Loret de Mola, con la idea de que nunca va a regresar, pues yo creo que veremos a varios de estos medios, ¿no? Desapareciendo, porque qué curioso, ¿cuándo ¿no? ha sido la última vez que has tenido 2 meses de vacaciones? Nunca, me creo, Manuel, nunca. Pero bueno, yo tampoco cobro las entrevistas de a $25,000, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Pero imagínate a Typical TV pidiendo donativos de 20, 50 pesos, ¿no? Pero resulta que a la Raki sí trae escolta y tiene camionetas blindadas. Pues, ¿por qué no le meten dinero de su bolsa? Siempre quieren dinero de los demás. Esos sí son unos verdaderos huevones mantenidos. No podía faltar el buen comentario en torno a esas figuras, sí, de Latinos en Atypical TV que están en crisis económica. Bueno, pues ahí está. Eso es lo malo de andarle debiendo los patrocinios a Liverpool. La gran diferencia de programas como el tuyo, mi querido Manuel, ¿no? Como Sin Máscaras, como los Reporteros MX, que ya vamos a cumplir 3 años, ¿no? Y muchas felicidades. Y que hay que agradecer que periodismo independiente y honesto ve los resultados que han tenido, porque gran parte también de que la Cuarta Transformación esté triunfando en todo el país y que sea reconocido a nivel internacional es gracias a medios independientes y honestos como el tuyo, mi querido Manuel, y que quería yo felicitarte públicamente. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Así, choncho, el cariño que te tengo, la admiración y el respeto. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales, porque como te imaginarás, más de uno en el chat ya se está afiliando a tu coordinación de campaña y yo no sé cómo le vas a hacer, pero... Por favor, recordamos, César Gutiérrez Priego, ministro 2025. Ya tenemos aquí a los coordinadores de campaña y van a ver. Yo sé que hay personas que lo pueden ver como una broma. Les prometo que vamos a pelearla y la vamos a conseguir. Y les prometo que cuando sea ministro, personalmente vamos a atender a la gente, porque créeme que sí se puede, Manuel. Lo que les falta son ganas, ¿no? Pero mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, es @CésarGutiPri. Tengo una página de YouTube donde subo algunas videocolumnas, que es César Gutiérrez Priego. Todos los martes escribo una columna de opinión en las sillas rotas, tienen una oportunidad de verla. Lean la que escribí sobre la doctora Claudia Sheinbaum, de si el ejército está preparado para tener una comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por supuesto, pues con el cariño de siempre en las participaciones que tenemos aquí en Sin Máscaras y en los Reporteros MX con Manuel, y siempre con la oportunidad de platicar y convivir con todos ustedes. César, un abrazote, cuídate mucho y estamos en contacto. Otra vuelta, mi querido Manuel, y saludos a toda la bandera del chat. Y acuérdense, 4T. Es el licenciado